Bueno, como ya estaban enterados, hoy día empezamos a trabajar lo que es memoria. Em, bueno, este es un campo muy amplio, por lo tanto, está dividido en dos, en realidad, en dos partes. Ya he mandado el foro número uno y bueno, el trabajo final también está ya colgado en la plataforma. Sin embargo, bueno, el día lunes, perdón, el día viernes 22 vamos a hacer un trabajo en grupo y el día sábado vamos a defender el trabajo final. El trabajo final es realizar un esquema de intervención en cualquiera de las áreas trabajadas, explicando cuál o cuáles sistemas funcionales complejos se van a estimular y por qué. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo final. Supongo de que ya está también que ya está en la plataforma, de manera que ustedes pueden verlo con más detenimiento si es que desean. Pero bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan al trabajo, por favor, este es el espacio para que por favor me la hagan saber. Entonces tienen que realizar un esquema de intervención en cualquiera de las áreas trabajadas, ya sea en atención o en memoria, explicando cuál o cuáles sistemas funcionales complejos se van a estimular y por qué. Desde ese punto de vista no necesitan un paciente real. Puede ser, bueno, pueden aprovechar algún paciente que estén ya viendo, por un lado, o por otro lado eh, pueden también ver un caso que ya tengan, o la cosa es de que lo vayan analizando. Ese es el objetivo, o sea, ir analizando cuáles son los sistemas complejos que están entrando y por qué, ¿no? Entonces, tienen que hacer un esquema de intervención explicando cuál o cuáles sistemas funcionales complejos se va a estimular y por qué, ¿no? Entonces, recuerden los casos que hemos visto, o sea, de los niños que no tenía, de uno de los niños que no tenía déficit de atención. Es importante también decirles de que he enviado ya las lecturas, bueno, hay dos lecturas que son en inglés, me parecen muy importantes. Les pido disculpas de antemano, he preguntado en la coordinación de la carrera si podía hacerlo, me han dicho de que sí. Lo he hecho porque no he encontrado lecturas similares en español, que en realidad más que nada están relacionadas con lo que es la memoria, el proceso de memoria y el estrés postraumático. Bueno, aquí está mi número de teléfono también en la pantalla. El de mi consultorio es el 279-6899 y el de mi WhatsApp es el 772-90635. Ese es mi celular, ahí tengo WhatsApp también. Cualquier duda, por favor, cualquier inquietud, no duden por favor en hacérmela saber. Entonces, la memoria es un proceso muy importante, al igual que la atención, es un proceso que está muy mediado emocionalmente, ya que comparte las mismas estructuras con lo emocional. Entonces, la memoria en sí es una actividad en realidad muy compleja, de la cual depende mucho el aprendizaje, tanto de la memoria como de la atención dependen mucho el aprendizaje, pero ya lo vamos a ver en la unidad respectiva. Entonces, la memoria permite conservar la información transmitida por una señal después de que se ha suspendido la acción de dicha señal, ¿no? Entonces, esa es la memoria. Hay varias definiciones de memoria. Esta me gusta porque en realidad, bueno, la memoria se refiere justamente a eso, a retrotraer alguna acción del pasado que ya no está presente, ¿no? Para eso tenemos que tener una abstracción adecuada de la información y por eso es que es importante el lenguaje. Supongo que hay
un módulo de lenguaje, entonces donde se va a ver esto, se va a ver el lenguaje de una manera más detallada. Bueno, entonces, por lo tanto, la memoria es un mecanismo complejo, abarca en realidad el total del cerebro. La memoria tiene su asiento básicamente en todo el cerebro, pero las estructuras principales son el lóbulo temporal, las estructuras del sistema límbico, el hipocampo. Esta es un área muy importante que es la principal de la memoria dentro de lo que es el sistema límbico. Sin embargo, dentro del sistema límbico hay otras estructuras que también juegan un papel importante en la memoria. Y en este artículo del estrés postraumático también está explicado eso. El lóbulo frontal, el sistema reticular y los núcleos talámicos. Entonces estas son las partes principales, digamos, o sea, de la memoria a nivel cerebral. La memoria se refiere a lo que es el registro de la información, el almacenamiento y el recobro de la información. Entonces, el registro de la información se da gracias a todos los sistemas funcionales que tenemos en el cerebro. Gracias a ellos nosotros podemos registrar un estímulo en realidad en el área posterior del cerebro, ya que el área anterior está el área 4 en el área anterior, que es el canal efector del cerebro. En el área posterior del cerebro podemos registrar la información tanto auditiva como en el lóbulo parietal la sinestésica y la visual en el occipital. El almacenamiento que se da en estas estructuras básicamente, el hipocampo, como les decía, o sea, juega un papel sumamente importante, y luego el recobro de la información, que es la capacidad que yo tengo de abstraer toda esta información, realmente de traerla en el momento preciso para poder recobrarla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en el recobro de la información juega un papel muy importante lo que es la memoria operativa. La memoria operativa, como ya lo vamos a ver, o sea, es una capacidad que nosotros tenemos de mantener la información o de mantener en la memoria la información y manipular lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, en este momento yo estoy manipulando la información de memoria, estoy atenta a la información de memoria que tengo almacenada, porque de eso se trata esta clase. Entonces, para mí es muy importante muy importante tener esa información, y esa información en realidad, o sea, de lo que tengo que hacer está en mi lóbulo frontal. Asimismo, en mi lóbulo frontal tengo yo también una planificación de la actividad, o sea, digo, ¿qué es lo que voy a decir primero? ¿Qué es lo que voy a decir después? Y traigo de mi hipocampo, traigo toda la información que tengo, entonces estoy recobrando mi información de una manera adecuada. Pero para eso tengo que tener una adecuada activación de mi sistema reticular, ¿no? O sea, supongo que todos en este momento la tenemos, por alguna razón estamos aquí despiertos frente a la computadora, si no estaríamos durmiendo, ¿no? La tenemos en mayor o en menor intensidad, ¿no? Entonces, hay algunas personas que están más cansadas a esta hora y otras personas que están más despiertas. Esto realmente depende de nuestro sistema reticular activador, ¿no? Hay personas, depende, o sea, y hay personas que se despiertan con la clase y hay otras personas que más bien se duermen con la clase, ¿no? Entonces ese es nuestro sistema reticular activador. La metamemoria, por su parte, se refiere a que todo este material que yo he recobrado, voy a ligarlo con otro material. De repente yo he recobrado, tengo almacenado un material y lo voy a relacionar con otro nuevo que tengo, y entonces, o sea, voy a tener una metamemoria de eso. Para hacer un diagnóstico adecuado de la memoria, tenemos que esclarecer si es que hay problemas emocionales o hay una disfunción o alteración cerebral. Entonces, nuevamente vuelvo a esto. Si es que tengo una lesión
alguna de estas estructuras, entonces es probable que tenga una dificultad en la memoria, ¿no? Una lesión en el hipocampo da lugar a una amnesia retrógrada o anterógrada que la vamos a ver más adelante. Y también tenemos que ver si es que hay dificultades emocionales, tenemos que esclarecer si es que hay dificultades emocionales, porque las dificultades emocionales definitivamente interfieren en la memoria. Por otro lado, bueno, tenemos varios tipos de memoria. Entre ellos tenemos la memoria sensorial, que es una memoria ultra corta, es la percepción de un estímulo con los sentidos. Esa es una percepción, esa es una memoria sensorial. Si, por ejemplo, a mí me pinchan la mano, entonces queda la sensación, ¿no? O sea, dejan de pincharme y queda esa sensación, esa es mi memoria sensorial. Por otro lado está la memoria a corto plazo, que es la evocación de la información inmediata después de su presentación. La memoria a corto plazo, en realidad, también tiene que ver con las funciones prefrontales desde el punto de vista de que esa memoria a corto plazo es la que me ayuda a en realidad no a retrotraer un material pasado, sino a repetir mecánicamente, ¿no? Entonces, en las pruebas de memoria, por ejemplo, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es la evocación, si es que hay efectos de primacía en la evocación o de recencia. La primacía es la capacidad que yo tengo, o sea, si es que prioritariamente recuerdo el material que me han dado primero, ese ya debería haber pasado a la memoria a largo plazo, o de recencia, que es el material que me han dado después, entonces ese está en mi memoria a largo plazo, perdón, a corto plazo. Memoria a largo plazo, por su parte, puede ser semántica o procedimental. Bueno, se la ha dividido de muchas maneras la memoria, entonces una división bastante aceptada es esta, de que puede ser semántica o procedimental. También hablamos de la memoria episódica, de la memoria episódica, por ejemplo, que es la memoria procedimental. Y entonces, bueno, esta se refiere a la evocación de la información después de un intervalo de tiempo. Tenemos la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener la información mentalmente mientras trabajamos con ella o la actualizamos, tal cual como les iba explicando. O sea, por ejemplo, mi memoria de trabajo o mi memoria operativa, tengo esto, o sea, tengo esta información, y se refiere a la capacidad de mantener la información mentalmente mientras trabajamos con ella o la actualizamos. Y esta habilidad permite que recordemos nuestros planes, así como instrucciones, considerar alternativas y relacionar ideas y datos, incluyendo relacionar el presente con el futuro y el pasado, ¿no? O sea, de ese momento. Es crucial, también esta memoria es crucial para nuestra habilidad de ver conexiones entre ítems que aparentemente no se encuentran conectados y separar elementos de un todo, por lo que es crítica para la creatividad, ya que la esencia de la creatividad es ser capaz de integrar y o recombinar los elementos de manera nueva y diferente y considerar algo desde una perspectiva fresca. Entonces, muchos autores han mezclado lo que es, o han puesto como si fuera lo mismo, la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Sin embargo, hay una distinción. La memoria de trabajo es una memoria que si bien también se encuentra en el prefrontal y también es a corto plazo, pero es una memoria que es prioritariamente, o que prioritariamente se ocupa más de lo que es la manipulación de la información, la relación de la información. Mientras que la memoria a corto plazo es una repetición más mecánica de la información. Entonces, ya en realidad se hace una diferencia de que la memoria a corto plazo, o sea, la memoria a corto plazo no manipula la información, mientras que la memoria de trabajo sí la manipula, ¿no? O sea, entonces, pero hay autores que intercambian los conceptos aleatoriamente, ¿no?
En general, la memoria de trabajo es una memoria, es una retención temporal de un ítem de información para la solución de un problema o para una operación mental, y es una memoria para el corto plazo más que una memoria de corto plazo. Otra manera de definirla es como la atención centrada en una representación interna. Doctora, yo tengo una pregunta, si me permite, por favor. Mi nombre es Abraham, doctora. Quería preguntarle respecto a qué diferencia podemos encontrar entre lo que es la memoria de trabajo y la memoria sensorial. Más allá, como explicaba, que la memoria sensorial viene de nuestros estímulos sensoriales, ¿verdad? Ya sea una memoria visual, una memoria auditiva, pero digamos, en la memoria de trabajo como tal, ¿qué diferencia podríamos encontrar y si es que la hay? Bueno, la memoria, en realidad lo que pasa es de que la memoria de trabajo es el reconocimiento momentáneo o de milisegundos que van percibiendo nuestros sentidos, ¿no? Entonces, a través del tacto, de la visión o del olfato, o de la audición y del gusto, ¿no? Sin embargo, no registramos toda esta información, pero sí esa impresión sensorial le prestamos atención. Entonces, es una memoria en la que en realidad queda la sensación, pero no es que la relacionamos con otros aspectos, pero en la memoria de trabajo hacemos uso de esta información y de las anteriores o posteriores que tengamos para poder llegar a nuestro fin, digamos. Esa sería la diferencia. Perdón, doctora, ¿y Gracias por la la pregunta. memoria a corto plazo habría con una diferencia de eso? Bueno, en realidad, como les decía, el término de memoria a corto plazo, en realidad, bueno, antes se utilizaba todo esto como memoria a corto plazo, pero poco a poco se lo ha ido ampliando hasta llegar a la definición de memoria de trabajo, y hay muchos autores que hablan indistintamente de ambas, y hay otros autores que realmente dividen la memoria a corto plazo, o sea, entre la memoria entre memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Entonces sería una parte de, o sea, ambas serían subdivisiones, digamos, de la memoria a corto plazo, ¿no? Pero en realidad hay autores que la trabajan, o sea, indistintamente, pero hay otros autores que hacen una diferencia. Yo personalmente pienso que hay una diferencia entre ambas. Aquí tengo una pregunta de Robert. Decía en atención, refería a células frontales de reclutamiento del electroencefalograma en memoria. En memoria ocurre similar fenómeno. Bueno, si todas las actividades que nosotros tenemos, todas las actividades que realiza nuestro sistema nervioso, pueden ser registradas en el electroencefalograma. Incluso hay un ritmo encefalográfico que se produce alrededor del hipocampo y prioritariamente durante la noche, que es cuando consolidamos nuestros sueños. Entonces, hay una lectura que se refiere a eso, y también es algo a lo que nos vamos a referir. El hipocampo, creo yo, es una estructura, bueno, como muchas de las del cerebro, muy interesante, porque, bueno, juega un papel muy importante tanto en lo que es la emoción como lo que es el aprendizaje, la memoria. Entonces, el sueño nos ayuda a ver lo que es nos ayuda a navegar, es como nuestro GPS interno, más o menos. Entonces, es muy importante el hipocampo, y el hipocampo es una de las primeras estructuras que va siendo afectada con el Alzheimer. Entonces, aquí hay un mapa del cerebro, en realidad de las áreas que están involucradas en la memoria, pero nuevamente, o sea, en la memoria participa todo el cerebro. Entonces, es difícil agarrar y poner unas cuantas estructuras, ¿no? Está obviamente el hipocampo, como les decía, o sea, tiene una participación tanto en la memoria como en el aprendizaje.
o perdón, como en el relacionamiento social, específicamente lo que es ver el contexto social, ¿no? Está también el cerebelo, que contribuye a la actividad en general, a la actividad motriz. Se pensaba que el cerebelo solamente, o sea, tenía una participación en lo motriz. Sin embargo, se sabe de que el cerebelo también tiene una participación en lo que es el aspecto emocional, ¿no? Entonces, es el cerebelo el que aprende, por ejemplo, cuando nosotros vamos a montar bicicleta, por ejemplo, es con el cerebelo con el que aprendemos. O, por ejemplo, si vamos a jugar, si vamos a aprender a manejar o vamos a aprender a nadar, es el cerebelo con el que aprendemos. Pero el cerebelo tiene muchas conexiones, es parte de las estructuras subcorticales y tiene muchas conexiones en realidad con ellas, y mediante ellas tiene muchas conexiones con el frontal. Después está la amígdala. La amígdala es una parte importante del sistema límbico. La amígdala está relacionada en realidad con nuestras experiencias. Está relacionada, es lo que se condiciona en las fobias. En las fobias tenemos un condicionamiento de la amígdala, y es también lo que se condiciona, o sea, en el estrés postraumático, porque aquellos recuerdos que tenemos tienen una connotación emocional. Entonces, la amígdala más o menos es como que le da el color a nuestras emociones. El óvulo temporal también está muy implicado en el aprendizaje, está implicado en lo que es la memoria, está implicado en lo que es la audición. Sin embargo, en realidad el lóbulo temporal está implicado en todo eso, pero también es verdad de que el lóbulo temporal es el lóbulo que está en más contacto con las áreas subcorticales. Entonces, es como una ventana de acceso a las áreas subcorticales. Entonces, desde ese punto de vista, el temporal, el temporal realmente tiene un papel importante tanto en las emociones como en la memoria. Luego tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el encargado de planificar la actividad, pero también es el encargado de poder regular nuestras emociones. Es el encargado de nuestro control social. Una desinhibición del prefrontal da como resultado una actitud más burda, en realidad una actitud más grosera, y una actitud más errática. Entonces, no sé si todos están familiarizados con el caso de Phineas Gage. Phineas Gage, para quienes no están familiarizados, era un trabajador de ferrocarril cuando se estaban haciendo los ferrocarriles en Estados Unidos. Le explotó una dinamita y le atravesó el orbital, o sea, por un ojo le atravesó hasta el frontal, y después salió la dinamita y él fue caminando a la enfermería, es decir, sus facultades no estaban alteradas. Sin embargo, en realidad, bueno, se pensó inicialmente que no tenía nada que ver, o sea, que no había ninguna consecuencia de semejante lesión. Sin embargo, más adelante él se ha vuelto una persona muy errática, y eso que él era una persona muy constante, se ha vuelto una persona muy poco comprometida con su familia, ¿no? Todo lo contrario a lo que él era antes, una persona jugadora, todo lo contrario de lo que él era antes, una persona grosera. Generalmente él no actuaba groseramente, o sea, en círculos sociales, pero se ha vuelto una persona grosera, una persona desinhibida, y entonces todo eso da cuenta de cuál es el control social que nos da el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, eso es importante. El que yo sepa, por ejemplo, que no puedo, qué sé yo, que no está bien salir desnuda a la calle, por ejemplo, es porque tengo un control prefrontal, y es el que me ayuda a dar las normas sociales. Entonces, es en el prefrontal en el que en el que podemos encontrar la memoria de trabajo, o la memoria a corto plazo. Entonces,
no se olviden de que el frontal es como un director de orquesta, ¿no? Es el que nos ayuda realmente a que la sinfonía del cerebro sea la adecuada. Entonces, hay una relación muy importante en el prefrontal, en el cual se piensa de que, bueno, o sea, como es capaz de, en realidad, de retener la memoria de trabajo, la cual se produce independientemente del almacenamiento temporal, o sea, del hipocampo, en realidad, es un procesamiento activo de la información o una manipulación de la información que puede mantenerse durante cierto tiempo, pero no durante todo el tiempo, ¿no? O sea, hay veces que uno dice, bueno, tengo que hacer esto u otra cosa, y bueno, una vez que la ha hecho, se olvida, ¿no? Entonces, en esta área en la que se retiene, por ejemplo, cuando nosotros vamos de viaje y recordamos el número de la habitación en la que estamos en el hotel, por ejemplo. Ese es eso es gracias al prefrontal. Nuestro prefrontal, con nuestra memoria a corto plazo, utiliza esa información. No digo la memoria de trabajo en este caso porque no la manipula. Digo la memoria a corto plazo, utiliza esa información. Pero una vez que nosotros hemos terminado el viaje, por ejemplo, ya nos olvidamos de esa información porque no es una información importante, no es una información que nosotros queramos realmente retenerla en el hipocampo. Entonces, el hipocampo va reteniendo la información, pero en constante monitoreo con el lóbulo prefrontal en ese momento, y después el hipocampo tiene la facilidad de borrar la información que no le sirve, ¿no? Entonces, bueno, si es que alguien está interesado en conocer algo didáctico sobre esto, Luria tenía un libro, ha escrito un libro muy interesante que se llama La mente del mnemónico. Entonces, este es el análisis de un paciente que no podía olvidar, que acude a Luria porque su problema era que no podía olvidar. Se acordaba todo y más bien, y no podía olvidar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta aquí, hasta aquí, porque creo que es importante la participación para poder tener una retroalimentación adecuada. Esta es una maestría, entonces me parece que es importante, o sea, una participación activa y no solamente pasiva. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. Buenas noches, doctora. Le habla Cassandra. Doctora, quiero hacer una consulta con respecto al funcionamiento de la amígdala y a las condiciones de las fobias. ¿Qué pasa cuando hay niños de pronto entre 6 y 10 años que presentan diferentes fobias y cada vez se les vuelve como más frecuente el miedo de pronto a la soledad o el miedo de pronto a, no sé, a emprender nuevas actividades de pronto que sean nuevas para el niño, valga la redundancia? ¿En qué momento nosotros tendríamos que sospechar que esto se está convirtiendo en una actitud patológica y que esté haciendo que el niño tenga actitudes o fobias de miedos que le perjudiquen posteriormente en su vida común y aprendizaje, ¿no? Es una buena pregunta. En realidad, bueno, bueno, las fobias en general se caracterizan porque la persona no puede ni escuchar eso, ni ver eso. Digamos, una fobia a un ratón, una fobia a un ratón, por ejemplo, es una fobia en el que ni siquiera pueden verlo pintado, ¿no? O sea, no pueden ver a Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Porque es un ratón. Entonces, ese es un condicionamiento de la amígdala. El momento que nosotros tenemos un hecho traumático, también se condiciona la amígdala, ¿no? Entonces, si es que tomamos una tomografía a emisión de positrones a personas que han sufrido, por ejemplo, un asalto y ven fotos de diferentes personas, de repente cuando ven la foto del agresor, tienen mayor actividad en la amígdala. Entonces,
definitivamente por eso las fobias son tan difíciles de curar, ¿no? O sea, son tan difíciles de quitar. ¿En qué momento podemos saber si es que esto se está convirtiendo así? Bueno, o sea, cuando el niño, por ejemplo, va teniendo dificultades, va teniendo miedos, o sea, tiene mucho que ver eso con el ambiente. O sea, la mayoría de las acciones que nosotros tenemos tiene mucho que ver con lo emocional, tiene mucho que ver con el ambiente. Todos nosotros necesitamos una manera de tener una aceptación, una seguridad. Entonces, Rogers, dentro de la psicología humanista, hablaba de la aceptación positiva incondicional, ¿no? Entonces, todos nosotros necesitamos tener una aceptación positiva incondicional, o sea, un lugar que sabemos que podemos volver cuando estamos tristes, cuando estamos solos, o sea, que sabemos de que realmente estamos seguros en ese lugar. Entonces, es importante el ambiente familiar para eso. Otra de las cosas que es importante en realidad en eso es cuando nosotros, especialmente ahora en nuestras épocas que tenemos tantos medios para poder ayudar a los niños con eso, entonces cuando nosotros vemos de que eso, cuando vemos que eso no puede manejarse a través de mecanismos ambientales, quizá no utilizamos los mecanismos ambientales adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en los niños, ¿no? A mí, bueno, la verdad es que yo he tenido pacientes, niños con miedo al abandono, o sea, terrible. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la situación familiar, ¿no? Pero una de las cosas, por ejemplo, que ha solucionado una adolescente, por ejemplo, era, bueno, ella no quería dormir sola, pero tampoco quería dormir con los papás. Entonces, y los papás tampoco querían dormir con ella porque ella era grande, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que ha ayudado mucho ha sido el hecho de que la niña tenga un monitor, ¿no? O sea, de esos monitores de bebés, esos mismos, o sea, monitores donde, bueno, ella decía mami, la mamá estaba, ¿no? En el cuarto, o decía papá y el papá estaba, ¿no? En el cuarto. Entonces, eso es importante. Cuando salen, decirles exactamente dónde van a estar y darles, por ejemplo, el celular, ¿no? Y poder contestarles en cada momento. Si es que es posible, incluso con una videollamada y contestarles y decirles, o si es que, bueno, si voy a estar en clases, por ejemplo, y no puedo estar en videollamadas todo el tiempo, entonces de repente escribirme mensajes de WhatsApp todo el tiempo, ¿no? O sea, poder escribir mensajes y poder, de acuerdo a eso, poder minimizar la situación. Entonces, bueno, tenemos que ver si es que eso se va perdiendo. Es normal que los niños, más o menos los niños prepúberes o los niños que están empezando la pubertad, es normal que tengan miedos. Más o menos hacia los 12 años, es normal que los niños a los 10 años, o sea, vuelvan con miedos, que ya no quieran dormir solos, que vean fantasmas en la ventana, que, no, o sea, es normal eso, y eso es por los cambios hormonales en realidad, que los vuelve más sensibles en general. Entonces, simplemente, bueno, hay que acompañarlos y en ese momento hay que acompañarlos y eso va a hacer de que no haya un condicionamiento específico de la amígdala. Sin embargo, o sea, cuando ya el niño sufre una, una situación traumática, entonces el niño generalmente, o sea, va a relacionarla por muchos años más y esto es porque hay un condicionamiento de la amígdala. Entonces, en ese momento, o sea, lo difícil es descondicionarla, ¿no? La desensibilización sistemática de Wolpe es un método que ha demostrado ser bueno, aunque no es una panacea. Y bueno, actualmente el neurofeedback, ¿no? Que es una manera de regular la actividad eléctrica del cerebro, es una muy buena manera de ir descondicionando la amígdala
si es que se va apuntando a los lugares específicos. No sé si es que respondo a su pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por toda la información valiosa. Gracias. No hay por qué. Aquí hay otra pregunta, una pregunta escrita de Robert Ayarachi que dice, en atención refería, no, perdón, esta ya la he leído. En el aprendizaje, ¿qué es primero, atención o memoria? Bueno, vamos a ver eso en el módulo perdón, en la unidad de aprendizaje, pero en realidad em, el cerebro trabaja como un todo, entonces no hay un orden secuencial para decir primero es esto y segundo es lo otro y tercero es lo otro, sino trabaja como un todo. Es necesario tanto la atención como la memoria para que haya un buen aprendizaje. Aquí hay otra pregunta de Daniela Ramos Zárate que dice, en cuanto a la memoria, Facundo Manes explica que actualmente se conoce que cada vez evocamos un recuerdo, este se modifica. Por lo tanto, al transcurrir el tiempo es probable que el recuerdo que tenemos ya no sea el que realmente se vivió. Sí, esa es una muy buena acotación, más bien muchísimas gracias. Es verdad, en realidad cada vez que nosotros incluso sacamos un recuerdo de nuestra memoria y lo volvemos a colocar, el recuerdo ya no es el mismo. De manera que por eso están muy cuestionados los testigos visuales en un juicio. Por ejemplo, en realidad, porque depende cuánto tiempo ha pasado, además depende de nuestra situación emocional en ese momento, y cada vez que nosotros sacamos un recuerdo y lo volvemos a colocar, ese recuerdo ya no es el mismo. Muchas gracias por el comentario. Entonces, bueno, vamos a ir hacia las amnesias. Bueno, para las amnesias es importante hablar del paciente HM, es un paciente que ha sido ampliamente estudiado en la Universidad de Harvard. Es un paciente que estaba andando en bicicleta, tuvo una lesión cerebral y después resulta que no se acordaba nada. Entonces, a partir de él, y bueno, cuando se le ha hecho los estudios, se ha notado que este paciente tenía una dificultad en lo que es, o tenía lesiones a nivel del hipocampo. Entonces, se ha podido ver, se ha podido clasificar las amnesias. La amnesia anterógrada, por ejemplo, consiste en la incapacidad de retener información luego de una perturbación cerebral. En general, la exploración y la identificación de los trastornos amnésicos representa uno de los problemas más importantes en la práctica neuropsicológica. Entonces, al ser la memoria tan compleja y al estar tan relacionada en general en todo el cerebro, entonces llega a ser una cosa compleja y por lo tanto es importante evaluar todas las áreas tal cual como lo veíamos en atención, ¿no? En memoria también, o sea, todas las veces que nosotros queremos evaluar a nivel neuropsicológico es importante evaluar todas las áreas. Específicamente la evaluación de la memoria puede llevarse a cabo mediante un examen clínico a partir de pruebas simples que en ocasiones ponen de manifiesto un déficit amnésico no observado en el interrogatorio. Por ejemplo, la determinación de la capacidad de repetición de dígitos, de retención de una serie de 6 a 10 palabras y la reproducción de una figura presentada visualmente proporcionan una medida general de la conservación de los procesos de retención y recuperación de la información. Sin embargo, podemos sacar mucha información de estas pruebas. Por ejemplo, la capacidad de copia, por ejemplo, es una capacidad que tiene que ver con, la incapacidad, mejor dicho, de la copia, es una incapacidad que tiene que ver con dificultades a nivel del temporal. Entonces, bueno, en el neurosí, por ejemplo, el neurosí, atención y memoria,
hay una prueba en la que, y en el NeuroSeed también hay una prueba en la que se le pide al paciente que repita algunas palabras y después de un tiempo, o sea, después de una interferencia donde se le pide, o sea, más cosas, en realidad, que haga otras actividades, se le pide una evocación espontánea. Esa no es la mejor medida, sin embargo, nos da cuenta, o sea, de cuánto puede espontáneamente y después se le da claves, por ejemplo, y esa es una mejor manera de medir y después se le da el reconocimiento. Entonces, a partir de eso podemos sacar información acerca de los efectos de primacía, acerca de los efectos de resencia, acerca de la capacidad de reconocimiento, de la capacidad de agrupación. Podemos ir sacando información acerca de lo que es el recobro de la información también. Entonces, la integridad de la memoria remota se puede explorar fácilmente por medio de preguntas acerca de hechos culturales y políticos o sobre la biografía del paciente. Entonces, es importante ir viendo, o sea, por eso yo personalmente pido la primera sesión, que vayan primero los padres del niño, si es que se trata de un niño, y pido que, o sea, me contacto con un familiar para poder corroborar los datos, si es que los datos son adecuados a nivel de la biografía del paciente, ¿no? Eso es importante, ¿no? No tenemos que olvidar que en realidad estas dificultades pueden ayudar a que, o sea, o pueden dar cuenta, mejor dicho, de dificultades de procesamiento de la información en algún momento de la vida y eso ha hecho de que el paciente más adelante, o sea, tenga propensión a una u a otra cosa. Entonces, en el examen de la memoria, así como en el resto de los exámenes neuropsicológicos que tenemos que explorar todas las áreas, no tenemos que olvidarnos de evaluar los tipos, por ejemplo, como la memoria inmediata, la memoria de corto plazo, de largo plazo, la memoria de trabajo, la memoria verbal, visual, auditiva, de tiempo, táctil, motora, de acuerdo con la modalidad que la memoria asuma. Ya es preciso también distinguir la memoria semántica de la episódica. Esta última corresponde a las memorias de la vida diaria seleccionadas según su valor afectivo y se organizan alrededor de un eje biográfico espaciotemporal propio de cada individuo. Mientras que la memoria semántica corresponde a los aprendizajes culturales mediados por símbolos sin referencia personal que varían en función del nivel cultural del país y de la época. Por ejemplo, ahora mismo, o sea, este aprendizaje de la memoria es un aprendizaje dentro de lo que es la memoria semántica, ¿no? Porque, o sea, no tiene ninguna connotación emocional para ninguno de ustedes ni para mí, pero la memoria biográfica o la memoria episódica, por ejemplo, sí, o sea, se refiere a lo que haya pasado cada uno en el día. Yo no sé, la verdad, cuál ha sido la vivencia de cada una de las personas en el día o de la mía misma, ¿no? O sea, que interfiere en realidad en el funcionamiento. Bueno, entonces, para proseguir, tenemos que ver, o sea, los tipos de memoria, o los tipos de amnesia, perdón, la amnesia anterógrada, que es, nuevamente les repito, es la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral, la amnesia retrógrada, que es la imposibilidad de evocar una información previamente aprendida, la memoria, la amnesia específica, que se relaciona con un tipo particular de información, por ejemplo, la verbal o la espacial, la amnesia inespecífica, que se presenta para todo tipo de material y puede asumir cualquier modalidad. Entonces, bueno, dentro de lo que es la amnesia, las amnesias del hipocampo, tenemos que tenemos de que se manifiesta como una amnesia anterógrada global que imposibilita la adquisición de toda información nueva
exceptuando ciertos aprendizajes motores, porque recuerden de que también tienen que ver con el cerebelo. Se asocia con un déficit retrógrado parcial, con conservación de memorias remotas y aprendizajes previos, así como de la memoria inmediata y de la atención, y no se acompaña de anosognosia. Saben que la anosognosia es una falta de conciencia del defecto, y confabulación, ni de trastornos de la personalidad o de las funciones intelectuales. Entonces, esto es algo que hay que esclarecer. El individuo consciente de su incapacidad para registrar los sucesos permanece integrado a la vida social e intenta compensar su deficiencia mediante la repetición verbal, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos una forma, digamos, de compensar, ¿no? O sea, algún déficit que tengamos. Esa sería la amnesia del hipocampo, que puede ser, esa sería en general la amnesia del hipocampo, que tiene una amnesia anterógrada grave sin confabulación, una amnesia retrógrada parcial, una memoria inmediata conservada y una función intelectual conservada. Por su parte, la amnesia tipo Korsakoff esta amnesia, se refiere, tiene el nombre de amnesia Korsakoff para referirse a los síndromes amnésicos similares a los observados en el síndrome de Korsakoff. Y ustedes saben de que el síndrome de Korsakoff se relaciona directamente con la deficiencia en tiamina. Comúnmente se asocia con el abuso crónico de alcohol. Ustedes saben el síndrome de Korsakoff. Aunque también se ha descrito una serie de trastornos relacionados con la mala nutrición. Entonces, la amnesia tipo Korsakoff se asocia con lesiones diencefálicas, especialmente de los cuerpos mamilares y el núcleo dorsomedial del tálamo. El cuadro clínico corresponde a una amnesia anterógrada masiva asociada con un trastorno de la memoria retrógrada que sigue un gradiente temporal. Mientras más alejada en el tiempo se encuentra una huella de memoria, mejor conservada se encuentra. Por lo regular se acompaña de confabulación, excepto en ciertas lesiones talámicas circunscritas, ¿no? Entonces tiene confabulación. En general se observa que la alteración se encuentra en el nivel de las estrategias de memorización e incluye dificultades en la evocación selectiva. Asociado con este síndrome se observa frecuentemente un comportamiento eufórico y una anosognosia del déficit, ¿no? Entonces hay una anosognosia del déficit, no hay una conciencia del déficit. Por su parte, la amnesia frontal, en la amnesia frontal observamos en caso de lesiones frontales, y esta amnesia por supuesto llega a ser heterogénea según el lugar de la dificultad, y sus características dependen de la localización, como les decía, del daño. Entonces, bueno, en casos de lesiones en la región frontal basal se origina un síndrome caracterizado por trastornos severos de la evocación acompañados de intensa confabulación, ¿no? O sea, más o menos parecidas a la amnesia de tipo Korsakoff. Cuando la afección se localiza en la convexidad frontal, aparecen dificultades para el aprendizaje de cualquier prueba que requiera una estrategia, un código o una clasificación secuencial de la información, que son defectos en el control de la memoria o simplemente defectos de metamemoria. Los pacientes con lesiones frontales presentan frecuentemente defectos atencionales, y estos defectos atencionales son también parcialmente la causa de su pobre productividad en las pruebas de memoria. Más aún, se ha enfatizado frecuentemente que los pacientes con lesiones frontales presentan trastornos graves en los conceptos temporales. Entonces, no es sorprendente que presenten defectos en la organización temporal de la memoria, ¿no? Que esa es la memoria secuencial y un recuerdo del orden temporal de los eventos. La amnesia global transitoria, por su parte, tiene un comienzo súbito y su diagnóstico se basa en criterios semiológicos muy precisos, establecidos a partir del interrogatorio a una persona diferente del paciente, ya que este no tiene un recuerdo del suceso. El comienzo del episodio amnésico es siempre agudo,
En ocasiones ni el paciente ni quienes lo rodeen advierten el trastorno hasta que una actividad particular exige que se recurra a la memoria. Y los factores desencadenantes que se mencionan con mayor frecuencia son situaciones altamente emocionales, la actividad sexual, la ansiedad, los baños con agua fría o caliente y el traumatismo encefálico leve. Aquí el trastorno de memoria es típico y no se acompaña de trastorno de conciencia, pero el paciente acusa un malestar muy particular caracterizado por ansiedad, perplejidad y repetición reiterada de las mismas preguntas, en general relacionadas con el tiempo, el espacio y la situación actual, ¿no? Entonces es cuando vemos a la persona más o menos como que descolocada, ¿no? Por lo común no se observan cambios en el carácter o el comportamiento y la definición del ictus amnésico se conjugan varios datos negativos. Hay la conservación de la conciencia y de la actividad intelectual que no requiere de la memoria, como sería el lenguaje, la actividad práctico-profesional, la ausencia de confusión mental. La duración del trastorno es variable, varía entre 1 y 10 horas. El déficit de memoria retorna progresivamente y por lo regular finalmente persiste de todo el episodio ictal, solo una laguna amnésica. Su etiología es muy controvertida y puede que sea el resultado de un vasoespasmo de los vasos que alimentan las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y un efecto inhibitorio sobre la corteza del hipocampo similar a la extensión de la onda de depresión la onda de depresión de Leao, que es una onda de hiperactividad seguido por una onda de inhibición. Hay un mensaje que dice, ¿podría explicarnos un poco más sobre el proceso de la metamemoria? Gracias. Como les decía, la metamemoria en realidad es la capacidad que tengo de utilizar los conocimientos que he aprendido antes y relacionarlo con otros conocimientos nuevos. Esa es la metamemoria. Es una memoria que nosotros utilizamos para resolver problemas actuales. Por ejemplo, podemos decir, o es común que digamos, o sea, en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora y entonces ahora hubiera hecho esto o lo otro, esa es la metamemoria, ¿no? Es una memoria sobre la memoria. Entonces, dentro de la amnesia frontal, por ejemplo, tenemos esas estrategias de memorización, que es la metamemoria, donde, o sea, relaciono nuevamente algunos conocimientos que tenga actuales con conocimientos anteriores. En las disnesias paroxísticas hay una alteración paroxística de la memoria asociada con fenómenos epilépticos y reviste una gran importancia debido a su frecuencia y porque constituye un modelo de estudio de las funciones de la corteza cerebral en la memoria. En este caso, el paciente logra realizar actividades automáticas, pero muestra un defecto evidente en el registro mnésico. Cae en un cuadro confusional y al recobrar la conciencia no recuerda lo sucedido durante la crisis. La amnesia parcial se relaciona con estados positales, se observa en las crisis parciales complejas y en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, es importante esto. La descarga epiléptica de áreas de la cara externa de lóbulos temporales no causa amnesia, sino un tipo de sintomatología relacionada con el recuerdo o temporalidad de las huellas de memoria. Los estados paroxísticos de disnesia se presentan ante crisis parciales psíquicas como el estado de ensoñación, que son reminiscencias elaboradas a manera de ilusiones o alucinaciones amnésicas, la visión panorámica, que es la rápida rememorización de vida pasada, y los fenómenos de déjà vu, que es lo ya visto, o el déjà vécu, que es lo ya vivido, y el déjà entendu, que es ya lo oído, y de jamás vu, nunca he visto, y jamás vécu, nunca he vivido, o jamás entendu, nunca he oído, y en todos estos casos los síntomas desaparecen después de algunos minutos o algunos segundos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o alguna acotación. Bueno, la amnesia en los traumatismos craneoencefálicos, bueno, o sea, en realidad ahí podemos ver de que la amnesia transitoria conmocional se relaciona con trastornos de la memoria a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico leve, ¿no? Entonces, a veces las personas tienen un golpe y ese rato no recuerdan nada y después recuerdan y están bien, ¿no? Sin pérdida de conciencia o con pérdida durante algunos segundos. Entonces, la mayoría de los autores generalmente discuten el papel que desempeñaría
una conmoción benigna de ambos hipocampos y afirman que también podría intervenir un factor vascular. También dentro de esta tenemos que ver, o sea que en el caso de traumatismos moderados o graves, la amnesia postraumática consiste en una alteración muy acentuada de la memoria durante el estado confusional postraumático. El paciente, aunque esté alerta, no logra retener información, no logra retener la información y posteriormente, en general, se observa una amnesia anterógrada severa, una amnesia retrógrada, que tiene un padrón temporal en el cual los acontecimientos inmediatamente anteriores al traumatismo están completamente borrados, abarcando periodos de minutos, horas, días, meses o años. Y también, o sea, es importante en los traumatismos craneoencefálicos la variabilidad de la afectación de la memoria según la cercanía temporal con el momento del traumatismo. Entonces, generalmente, o sea, tenemos que evaluar, como les decía, todas las áreas para ver si está afectada la memoria per se o es un mecanismo postraumático de estrés postraumático y que este es el que está afectando en este momento. Por su parte, la amnesia en las demencias o sea, están relacionadas con el deterioro de la memoria de corto y de largo plazo. Hay un defecto en la retención, almacenamiento de información y pueden haber demencias subcorticales, que es un defecto en la evocación de las huellas de memoria. Entonces, en estas amnesias se ha propuesto de que existe una conservación de los procesos de registro y almacenamiento de la información y una deficiencia marcada en la capacidad para evocar o recobrar la información o de localizar huellas de memoria correctamente almacenadas. Las amnesias en tumores cerebrales, por su parte, son variables según las estructuras afectadas. Entonces, vemos de que los tumores profundos del mesodiencefálicos o cranofaringe o los tumores cranofaringiomas, los tumores del tercer ventrículo o los teratomas hipotalámicos, los tumores del septum o cualquiera de ellos invaden o comprimen estructuras límbicas que entonces originan trastornos amnésicos similares a los descritos anteriormente, dependiendo de qué estructura ha sido alterada o afectada. Entonces, nuevamente, por eso es importante ver cuál es la historia y hacer una anamnesis adecuada del paciente. Muy bien, no sé si habría alguna pregunta o alguna acotación hasta ahora o algo que sea importante aclarar, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora, le habla Susi Mendoza. Una consulta. Cuando hablamos de amnesia en la memoria en la memoria reciente, por ejemplo, le hablo de un caso específicamente, un señor que tiene 75 años, ¿ya? Y conserva perfectamente todos sus recuerdos, ya no tiene problemas, al contrario, es como si los viviera frecuentemente, pero presenta una dificultad en lo que es la memoria reciente, a corto plazo. Qué sé yo, se olvida de cosas ínfimas, como que de repente dónde dejó el celular, pero ya luego lo encuentra, ¿no? O si el día de la semana, nada más, o sea, cosas así, pero solamente se reduce a esos eventos. Entonces, en un caso clínico de ese tipo, ¿cuáles serían las pruebas más aptas para realizarle? Les repito, no tiene ningún tipo de lesiones, de accidentes, posiblemente un accidente que sufrió cuando esta persona indica que tenía 35, 37 años en la mina donde explotó, ¿no? Dice supongo que un cartucho. Entonces, al explotar, él ha quedado con una cadera ortopédica. Ahora, pero ahora tiene 74 años y no tiene mayor problema. Solo estos olvidos que son pequeños. Luego su vida
transcurre de forma normal, pero aún así preocupa, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a usted qué sería lo más apropiado medir para un diagnóstico apropiado, por favor. Bueno, esa es una buena pregunta porque me permite además, me permite poder aclarar algo que es importante. Existe lo que son los olvidos benignos de la vejez. Entonces, a partir de que nosotros vamos envejeciendo, no es que no podemos hacer las mismas actividades cognitivas, podemos hacer las mismas actividades cognitivas, el cerebro empieza a deteriorar más o menos a partir de los, más o menos a partir de, de los 25 años. No es que no podemos hacer las mismas actividades, podemos hacer las mismas actividades, pero de repente ocupamos más espacio de nuestro cerebro para hacerlas. Entonces existen nuevamente, como decía, los olvidos benignos de la vejez. Eh, Existen, o sea, estos pequeños olvidos en realidad están enmarcados dentro de lo que es un trastorno cognitivo leve, en realidad, el cual per se, o sea, se constituye en un signo neurológico blando, ya que per se no tiene una dificultad o no conlleva una dificultad. Muchas de las personas en realidad no llegan a desarrollar una demencia más marcada, ¿no? O sea, marcada llegan, o sea, dado el caso, aunque sí muchas de las personas que tienen un trastorno cognitivo leve más adelante desarrollan Alzheimer. Se ha tratado de establecer alguna relación, pero no hay una relación específica, no se puede decir de que van a desarrollar Alzheimer. Entonces, en el caso específico de esta persona, o sea, yo aconsejaría primero el poder diagnosticar o descartar, o sea, imagenológicamente, que según entiendo por lo que me ha dicho, sí se ha descartado imagenológicamente o sea, las dificultades. Sí, en realidad haría eso por un lado, y por otro lado, bueno, vería cuál es la capacidad de retención, por ejemplo, de retención de palabras. Le daría una lista de palabras, tal cual como está, es uno de de las subpruebas del neurosí, atención y memoria, y del neurosí. Es una buena manera de medir en realidad memoria. Entonces sí le daría una cantidad de palabras, una serie de palabras, para después ver cuál es la evocación. Asimismo, no perdería de vista en realidad la memoria visoespacial. Entonces no sé cuál es su bagaje, si viene de la medicina o de la psicología, no sé, pero bueno, en realidad hay una prueba que es la prueba de la figura compleja de Reyes-Terrier, que es una prueba en la cual, bueno, es una figura compleja que hay que copiar, que el paciente debe copiar, y después, inmediatamente o después de una interferencia, se le hace evocar la situación. Entonces ahí podemos ver lo que es la memoria visual. Y la memoria visual en realidad sí tiene un correlato con lo que es la atención. Entonces, yo de verdad desde que diagnosticaría, o sea, todas las áreas que hemos visto en atención, o sea, todas las áreas del cerebro en realidad, para poder llegar a un diagnóstico final, pero por los datos que me da, en realidad yo pienso de que se trata de olvidos benignos de la vejez y que no conllevan per se mayor importancia. Doctora, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, hay una pregunta de Paola Caballero. Me pide aclarar la amnesia lacunar. Bueno, la amnesia lacunar es un tipo de amnesia en el cual solamente tengo dificultades para recordar la generalidad, pero sí un episodio. Por ejemplo, puedo recordar el colegio, puedo recordar a mis amigos del colegio, pero no puedo recordar
un episodio se me ha borrado, digamos, qué sé yo, mientras estaba, de repente cuando estaba en primero de secundaria, no sé, porque resulta de que cuando estaba en primero de secundaria he tenido muchos problemas familiares, he tenido la separación de mis padres. Generalmente la amnesia lacunar tiene una relación muy importante emocional. Entonces, o sea, eso se refiere a que yo me acuerdo solamente algunas cosas, no me acuerdo el total de las cosas. Entonces, generalmente tiene un componente emocional muy, muy fuerte, pero también puede verse en los casos de microinfartos. Entonces, o sea, donde en realidad es normal la ejecución en general es adecuada, en general la ejecución no podemos decir que hay una amnesia retrógrada o una amnesia anterógrada, no podemos decir que hay una amnesia a partir, o sea que tenemos dificultades en la memoria biográfica o en la memoria procedimental, pero sí dentro de eso tenemos una dificultad en lo que es en lo que es recordar algunos episodios específicos de un evento. Entonces, nuevamente, tiene mucho que ver con lo que es la emoción, definitivamente, y también se puede ver en casos de microinfartos, cuando hay un pequeño coágulo, más que nada cerca del sistema límbico, de repente, entonces que va provocando eso. Había una de las intervenciones que era, que justamente me hacía, me hizo recordar de decir, hay alguna de las dificultades que tienen que ver con lo que nosotros hemos vivido y si esto o sea, este recuerdo, o sea, no llega a ser exactamente el mismo después. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo creo que este ha sido el material para la clase de hoy. Más bien, muchas gracias por su atención. Y bueno, pues, o sea, la próxima clase vamos a empezar con memoria y edad. Y vamos a ir viendo, por favor, nuevamente les pediría de que si es que tienen algún otro comentario, o sea, y no, para no esperar hasta el día martes, o si tienen alguna observación personal o alguna laguna que les haya quedado de alguna cosa, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Ya saben que mi teléfono es el 772-906-35. Aquí hay una pregunta de Carola Beatriz Fuentes Nates que dice, buenas noches, que dice, Candel nos habla sobre la memoria implícita y la participación activa de diferentes circuitos neuronales. Él nos manifiesta la importancia de los procesos bioquímicos en el sistema nervioso central. ¿Cuál sería la ubicación de ese tipo de memoria en la clasificación que usted nos presentó? No, en realidad, Candel lo que habla es, cuando habla de la memoria implícita, habla del cerebelo, en realidad, que es la memoria implícita, ¿no? Entonces, o sea, esa sería la memoria procedimental, que es la memoria del cerebelo. Bueno, pues con eso yo creo que hemos terminado la clase de hoy. Entonces, buenas noches a todos, que pasen un buen fin de semana.